hermanos. Amonestación sana. Vamos a abrir la escritura ya en la primera epístola a los Corintios, capítulo número 4, por favor, versículo del 14 hasta el versículo número 21. Hágame un gran favor, permítame a mí leer del 14 hasta el versículo número 20 y en el 21 nos unimos todos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el Señor en su palabra: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años, esto es esclavos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Todos juntos? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Señor, gracias porque tenemos tu palabra en nuestras manos. Gracias, Señor, por toda esta palabra escrita que ha traído a nosotros la salvación de nuestras almas, y como recompensa tendremos la vida eterna al lado tuyo para siempre. Gracias, Señor, porque una vez fuimos rescatados a través de ella. Gracias, Señor, porque un día una persona como nosotros nos habló de ti, y ahora es deber continuo de cada uno de nosotros, Señor, seguir estudiando tu palabra, seguir creciendo espiritualmente y en poder, para decirles a los otros que en ti hay salvación, para decirle a las personas que andan perdidas que en ti, Señor, está la vida eterna. Sigue bendiciendo a Jerusalén. Gracias por todo, Señor, por nuestras sillas, por nuestros misioneros, por los proyectos cumplidos en tu nombre y por los proyectos que vienen en camino. En el nombre precioso, que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Miren el estudio que abordamos el jueves pasado. ¿Qué es lo que piensa el mundo de nosotros? Lo abordamos como es la costumbre del apóstol Pablo de compartir sin ninguna mordaza en su boca. Es muy posible que más de uno de los habitantes de Corinto, que leyeron el inicio del capítulo número 4, que contenía 11 características, David, con las cuales el mundo nos ha etiquetado, que somos débiles, despreciados, desnudos, abofeteados, que no tenemos morada fija y todo lo demás que nosotros aprendimos el jueves pasado. Es muy probable que los hermanos que lo leyeron no se sintieron cómodos, pero esa es la realidad. Y acuérdense también el domingo en la tarde que compartimos un mensaje, ahora sí, David, de admitir nuestros errores, en donde hay un montón de situaciones en nuestras vidas que, porque no aceptamos ese error, seguimos y vivimos continuamente en el ciclo del error. Así que, hermanos, déjenme decirle que en ocasiones, por llamarlo de alguna manera, se tienen que tomar tiempos incómodos para establecer, por decirlo de alguna manera, un orden espiritual. Hermanos, a veces tenemos que poner orden cuando ya se cayó en el desorden. Hermanos, a veces para darle formalidad a las cosas tenemos que empezar a atraer a la gente y no avergonzarlos, sino amonestarlos, que es una advertencia de que ya nos vamos saliendo del camino. Y ahora en las carreteras que se están haciendo nuevas acá en nuestro país, cuando uno se está saliendo de su carril,
a la orilla de la carretera por el lado derecho hay una especie de vibraciones en la carretera que hace que su carro empiece a vibrar y entonces usted pueda agudizar esa advertencia y que pueda regresar al camino. Dios quiera que los que vamos a manejar, mi esposa, el hermano Jesús Manuel y un servidor, no tengamos que hacer uso de ese pedacito de la carretera, porque vamos a ir manejando muy bien, ¿verdad? Hermanos, en ocasiones hay que barrer cuando ya se ensució. Hermanos, a muchos nos gusta comer bien sabroso, ¿verdad? Pero cuando se termina de comer, pues hay que levantar la mesa, hay que levantar los platos, hay que lavarlos, hay que tirar la basura. Son tiempos, por eso le decía, por llamarlo de alguna manera, incómodos, pero se tienen que hacer para guardar el orden en cualquier situación, en la familia, en el trabajo y en nuestra iglesia. Yo estoy seguro, hermano, que en más de una ocasión usted tuvo que pasar un trago amargo cuando le llamamos la atención a nuestros hijos por alguna falta. En esos momentos, cuando usted tenía en la agenda familiar pasar un buen momento con ellos, pasa ahora a un estado de regaño, a un estado de exhortación. Y no es para avergonzarlos, como dice el apóstol Pablo, sino para amonestar a nuestros hijos que han hecho mal, una mala calificación, una mala palabra hacia sus propios hermanos, una falta de respeto en la iglesia. Hermanos, el apóstol Pablo les hablaba a los corintios con autoridad, pero sabe una cosa, también con mucho amor. Él les decía: miren, hermanos, todo esto no lo digo para avergonzarlos, todo esto no lo digo con el objetivo de ponerles unas orejitas de burro, ¿verdad? Como hacían allá en nuestra escuela primaria. Ahora ya no se hace nada de eso porque está totalmente prohibido en las escuelas poner eso, pero a mí me tocó que me pusieran orejas de burro en mi salón, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes les tocó también que me pegaran, porque me era tremendo en la escuela, ¿verdad? Y pues ahí estaban los maestros para disciplinarnos, y yo añoro ese tipo de disciplina, hermano, porque ahora la gente en los salones está bien chiflada. Yo no sé si usted ha visto, pero van los papás y lo primero que hacen es pedirle la mochila a los niños y ellos se ponen a cargar su mochila. Más de una familia le hace la tarea a sus hijos. Bueno, ¿cómo puede pasar? Le piden a los niños que traigan, por ejemplo, una muralla de Egipto, y tal parece que le hizo un arquitecto, ¿verdad? No, yo añoro esos días en que sí éramos amonestados, y no es que ahora dicen los psicólogos, no, es que se va traumado. Yo no estoy traumado. Yo creo que usted tampoco, si es de mi edad. Al contrario, nos sirvió esa amonestación que en la escuela nosotros nos hacían. Así de que también habla bien de cada uno de nosotros el nivel de espiritualidad que tenemos cuando su pastor o un hermano se acerque y lo amoneste. Hermano, yo creo que el apóstol Pablo quiere hacer una gran diferencia entre lo que es avergonzar y lo que es amonestar. Abra su Biblia en el versículo 14 del capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios. El apóstol Pablo dice: miren, para dejar en claro todo, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestaros. ¿Como a qué? Como a hijos míos, amados. Hermanos, ¿qué es amonestar? Bueno, amonestar es una advertencia que se hace a una persona o a un grupo de personas por un error o por una falta que se cometió. Los pastores, hermanos, dentro de la congregación tenemos no solo la facultad otorgada por Dios para amonestar a nuestras iglesias, que dicho sea de paso, a mí no me gusta hacer eso. Yo no soy un pastor regañón. Yo no soy un pastor que cuando usted me ve se ponga a temblar porque ya le voy a gritar, ya lo voy a sentar allá en las últimas filas de la iglesia. ¿Sabía que hay iglesias que lo hacen? Que ni siquiera le permiten orar a usted sin ofrenda,
si no diezma, si no llega temprano, si no le trae un regalito al pastor el día de su cumpleaños. Yo no soy de esos pastores, aunque tenemos esa autoridad dada por Dios. Yo no soy de ese tipo de pastores. Miren, nosotros somos como los árbitros de fútbol, David, que tienen a su cuidado, hermanos, el buen desarrollo del juego. Y si alguien, por alguna razón, empieza a entorpecer el buen ánimo del juego, que la FIFA, por ejemplo, en el fútbol dice que debe ser juego limpio, pues entonces el árbitro tiene la facultad de sacar una tarjeta amarilla para amonestar a aquel jugador que va en contra del buen juego. ¿Para qué? Bueno, para decirle, mira, esto solamente es una advertencia. Esta tarjeta amarilla es para que tú tengas cuidado de la manera en cómo estás jugando. Porque aquí hay 22 atletas, 22 jugadores que tienen un propósito común, que es el de jugar limpiamente al fútbol. Pero si tú no vas a hacer las cosas como deben de ser, apegado al reglamento, la siguiente tarjeta va a ser de color ¿qué? Rojo. Y te voy a expulsar. Eso es lo que somos en nuestra iglesia. Tratamos de darle una amonestación sana para decirle, hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Es por su bien que se deja alimentar de su palabra. Hermano, cumpla con sus diezmos, con sus ofrendas. La iglesia no lo necesita. Usted ha visto, si usted ha sido de ese tipo de personas que ha dicho, ay, yo no voy a dar mi dinero porque me cuesta mucho trabajo. Sí, pero entre paréntesis, se lo dio Dios, no es de usted. Si usted no ha hecho caso de eso, usted ve que Jerusalén sigue caminando. Si usted ha sido de esas personas que no, yo no voy a poner para la silla porque yo en cualquier silla me siento, y está bien, lo respetamos. Pero de eso Dios no necesita. Dios necesita más su obediencia en todos los aspectos. Por eso, que no sea usted una de esas personas que le tengamos que sacar una tarjeta amarilla, mis hermanos. Mi estilo no ha sido amonestar. Primero, mi hermano, lo que ha pasado acá cuando he estado al frente en el tema profesional y luego en el tema familiar, siempre he tratado de decirles a todos, estamos en el mismo barco, vamos a jalar para el mismo lado, porque todos estamos en él. Allá en el trabajo, en la oficina, les digo, miren, yo sé que los lunes es bien difícil, porque uno llega y todavía trae las sábanas pegadas del domingo, ¿verdad? Y si se desveló, pues no quiere trabajar el lunes, pero el trabajo es malo, trae su propio afán, así de que bueno, vamos a echarle ganas para sacar esto adelante. Y en lugar de estarles diciendo, llamándoles la atención, bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo de una buena manera. Mire lo que dice Ezequiel, váyase allá hasta el profeta Ezequiel, por favor. ¿Dónde está Ezequiel? Bueno, está allá en el Antiguo Testamento, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Jeremías, Lamentaciones. Ezequiel, capítulo número 3, por favor, desde el versículo número 17, ahí me equivoqué en el 4, es 3. Ezequiel capítulo 3, versículo del 17 al 18. ¿Lo tenemos? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y ¿qué dice? Los amonestarás de mi parte. Es decir, nosotros pastores se nos ha dado esa obligación, esa facultad, no de amonestarlos de nuestra parte. Hermano, ¿por qué no le va a la América? Es el mejor equipo de México. Oye, nunca los voy a estar amonestando porque eso no viene de Dios. Usted le va a las Chivas, usted le va al Cruz Azul, hermano. Pero cuando viene la amonestación, viene de parte de Dios, según las Escrituras. Porque luego dice en el 18, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. ¿Y qué dice? Y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, ¿qué dice? Demandaré de tu mano.
Yo sé, hermano, que a veces a usted no le gusta que le diga llegue temprano a la iglesia, pero si yo no le digo eso a usted, a mí Dios me va a reclamar. Yo sé que a veces usted no le diga que no le gusta que yo le diga, hermano, usted tiene la capacidad para meterse a un ministerio, ¿por qué no lo hace? Hermano, créame que lo hago de parte de Dios. Yo cumplo con decirle lo que Dios quiere para sus hijos. ¿Por qué? Porque es una demanda, es mi obligación, es mi responsabilidad. ¿Le gusta, pastor? Pues no mucho, pero hay ocasiones que lo tengo que hacer. Hermano, ¿cómo podemos hacer para evitar lo más que se pueda pasar por esos momentos de amonestación y ser amonestado también? Bueno, dice por ahí, hermano David, que más vale prevenir que lamentar, hermano. El apóstol Pablo les dice al pueblo de Corinto, ¿verdad que no les gusta que yo me convierta en Hulk? ¿Verdad que a ustedes no les gusta que yo venga con la vara? Entonces el apóstol Pablo les dice, pues entonces hagamos las cosas bien, para que cuando yo vaya a visitarlos, mientras yo les envío a mi hijo amado Timoteo, pero cuando yo vaya, si usted se fijó, al final de la lectura, decía el apóstol Pablo, díganme cómo voy a ir, si con una vara o con un buen semblante. Depende de ustedes, la manera en que yo vaya a ir a ustedes. Usted sabe que el apóstol Pablo tenía su carácter. Usted sabe que el apóstol Pablo era, ahora sí, como decimos por acá, de chispa pequeña. Se encendía rápido. Un ejemplo de ellos está allá en Hechos, capítulo número 15, en donde se muestra la velocidad para que el apóstol Pablo saque la tarjeta amarilla. Estaban en Antioquía después del primer viaje misionero. Y entonces el apóstol Pablo se acerca a Bernabé y le dice, mira Bernabé, querido, no fue en el primer viaje misionero, ¿no es verdad? Bernabé le dijo, sí, ¿cómo no, Pablo? Al primer lugar que fuimos fue a Chipre, donde estaba mi familia, donde yo crecí, y el evangelio ahora corre de una manera hermosa. Y entonces Pablo le dice, ¿y qué te parece si vamos a volver a visitar a esas iglesias? Si volvemos a visitar a esos hermanos. Y Bernabé le dijo, bueno, estaría muy bien, pero vamos a llevarnos a Marcos. Y se incendió el apóstol Pablo. Dijo, no, aquel Dios no me lo llevo otra vez para que no nos haga lo mismo. Mire lo que dice allá en Hechos, capítulo número 15, versículo número 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo le dice a Bernabé que ya se te olvidó que nos abandonó en el primer viaje. Es más, yo fui a pedirle permiso a la mamá, David. ¿Y para qué? Para nada. La gente sabía la manera en que el apóstol Pablo reaccionaba. Yo les digo a ustedes, yo hoy platicaba con uno de los diáconos, decía, hermanos, si ustedes tienen un pastor que es un pan, a comparación del pastor, hermana Santa, que nos tocó a nosotros allá en la iglesia bautista West Bronxville, miren desde el púlpito, a ver aquel que está haciendo ruido se me va, y para la predicación. No hay niños ahí que se atraviesen en el púlpito. Los líderes, si no llegan 20 minutos antes, no se paran a orar. Nunca más los vuelve a mencionar. Hermano, a veces usted llega aquí cuando estamos saliendo, yo no le digo nada. El apóstol Pablo lo conocía. Le decía, bueno, ¿cómo quieren que yo vaya hacia ustedes? Pero yo creo que el apóstol Pablo no le gustaba amonestar, no le gustaba sacar tarjetas amarillas. Entonces, él empezó a platicar un buen día con el Señor y le dijo, mira Señor, se cansa uno, ¿no es verdad?, de estar siempre con lo mismo, aquel que no entiende, aquel que le dice a uno, oye, mira, haz esto y no lo hace, y haz lo otro y no lo hace, como que se cansa uno, ¿no? No sé si le ha pasado a usted de que lo invita a algún vecino de su casa, mira, vamos al templo, y no viene, y vive con problemas.
a punto de divorciarse, sin dinero, chocó, enfermedades, y siempre viene con uno. Y ya lo ve uno y dice, pues ahora qué le digo si siempre le digo lo mismo. ¿Entiende? ¿Verdad? Como que a veces a uno las ganitas se le van. Ay, no. Por eso el apóstol Pablo decía, no hay que perder el tiempo mucho en los que no quieran oír, sino vamos por los que ya están preparados y que quieran oír. Entonces el apóstol Pablo decía, no es mi estilo. Yo sé, ya mi fama de regañón ya la tengo. Mi fama de que meto disciplina ya la tengo. Entonces se puso a hablar un día con Dios y le dijo, Señor, ¿cómo hago para que la gente pues no me vea con cara de poco? Entonces Jesús le dijo, bueno, escribe lo siguiente. Y allá en el versículo número 14, en el versículo número 16 del capítulo 4 de 1 Corintios, Pablo escribe lo siguiente. Por tanto, os ruego que me imitéis. Hermano, yo creo y sé que toda persona tiene un líder en su vida. Eso está comprobado no en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito científico. Cada persona es formada de acuerdo a un modelo que se ha propuesto seguir. ¿Se ha fijado que generalmente el modelo a seguir son los padres? Por ejemplo, mis hijos tienen un pastor que le encanta el pan, pues ellos también. Cuando hay pan en la casa no dura. Usted vio todos los pasteles que le regalaron a mi esposa. ¿Cuántos fueron? 7. ¿Cuántos hay ahorita, pastor? Nada. Por ejemplo, también se nota en la profesional. Mi esposa agarró en la profesión de maestro. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque su papá, porque su mamá fueron maestros, tuvo un modelo a seguir. La hija de nuestra hermana Patti, que ahora está en el tecnológico estudiando para contador público, su papá es contador público. Es decir, todos creamos ciertos modelos a seguir, hermano, y cuando tenga un modelo a seguir, que se puede alcanzar. A veces yo quisiera ser como Brad Pitt. Bueno, ya a este tiempo y con este pelo y con esta panza, pues ya no, ¿verdad? No es que yo quisiera ser como tal artista. No, pues es que se mete 7 horas en el gimnasio, ¿verdad? Y no come lo que usted come. Pero el apóstol Pablo dijo, bueno, imítenme. Pero ¿por qué lo vamos a imitar a él? Porque más adelante Pablo nos dice, imítenme a mí, porque yo soy un imitador ¿de quién? De Cristo. Hermanos, desde que Dios creó el mundo, esa fue la primera premisa de obediencia. Abra su Biblia en Génesis, el capítulo número 1, versículo número 26. Dios siempre ha creado que nosotros tengamos un modelo a seguir. ¿No es verdad, hermanos, que cuando a usted se le presenta un juguete, un mueble, que tiene que armarlo, es mejor que venga con video? Porque entonces usted ya tiene un ejemplo, ya tiene un modelo a seguir. Y Dios dijo, para que no se equivoquen, voy a crear una manera en la que ustedes deben de tomar a algo en seguir como un modelo. Y dice el versículo número 26 del capítulo número 1, entonces dijo Dios, hagamos el hombre ¿a qué? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hoy más que nunca, hermanos, debemos de ser imitadores de Cristo. Hoy más que nunca nos debemos de poner la camiseta de cristiano, hermano David. ¿Qué significa imitar a Cristo? Imitar a Cristo significa negarse a sí mismo y tomar una cruz y seguirlo. Imitar a Cristo es aborrecer todo por su causa, dándolo no por perdido, como decía el apóstol Pablo, sino por ganancia e inversión en los cielos. ¿Qué significa imitar a Cristo? Imitar a Cristo significa amar profundamente a tu enemigo, perdonar a los que te ofenden, como cuando le trajeron a Jesús, hermano David. Ya andamos
Como cuando le trajeron al Señor Jesucristo una mujer y le dijo, mira, la encontramos en el adulterio. Entonces, lo que dice la ley de Moisés es que debemos de apedrearlo. Y el Señor Jesucristo se agachó y estaba escribiendo algo en el piso, pero no agarraba piedras. No sabemos lo que él escribió en ese pedazo de piso, en ese pedazo de tierra. Y entonces la gente le empezaba a decir, anda, levántate, mira, ya te la pusimos a tu lado. Y el Señor Jesucristo, el apóstol Juan, dejó algo por escrito en el versículo 7, capítulo número 8, hermano David. Y él les dijo a ellos, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hermanos, imitar a Cristo es vencer la tentación, es decirle no al pecado, es vivir santamente y obedecer la voz de Él. Te invito, hermano, a que esta noche tomamos la decisión de comenzar a vivir una vida santa. Te invito, hermano, a que juntos, el día de hoy, nosotros podamos decirle a nuestro Señor que queremos ser imitadores de Él, como lo fue el apóstol Pablo. Para que nosotros tengamos, hermano, la solvencia moral y espiritual de decirles a los que están a tu lado, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Usted tuviera el día de hoy esa seguridad espiritual y cristiana como para voltear al de al lado y decirle, sed imitador de mí. Porque Pablo lo decía, sean imitadores de mí. ¿Será que el día de hoy tenemos ese crecimiento espiritual para decirle al que está enfrente, ser imitador de mí? Y yo siempre llego temprano a la iglesia. ¿Tendremos ese nivel de espiritualidad para decirle al de enseguida, ser imitador de mí? Porque mira, yo siempre que llego a la iglesia trato de ver qué es lo que está mal acomodado o en qué puedo ayudar en lugar de venir a ser servido.